Bueno, los integrantes somos Valery Solaque, Nicole Rodríguez, Lina Martínez, Laura Rodríguez, Jonathan Celis, Óscar Avendaño, Diego Rodríguez y Paula Nivia. Bienvenidos a este podcast especial. Hoy vamos a hablar de un caso que marcó profundamente a Colombia, el feminicidio de Valentina Tres Palacios, una joven DJ de 23 años que fue asesinada por su pareja sentimental, el estadounidense John Paulos. Su historia no solo conmovió al país, sino que abrió un debate mundial sobre la violencia de género. Para empezar, podríamos hacer como una reconstrucción del caso, de en sí qué fue lo que pasó. Fue el día 22 de enero del 2023. Bogotá se estremeció con la noticia que parecía salida de una película de terror. El cuerpo de Valentina fue encontrado dentro de una maleta abandonada en un contenedor de basura en Fontibón. Lo más impresionante es que unas horas antes de lo ocurrido, ella estaba con su pareja en un apartamento al norte de la ciudad. Ellos habían estado en una fiesta, tenían planes. Y pues de un momento a otro, pues todo cambió. Exactamente, Valery. Su pareja se llamaba Paulos, o bueno, su apellido era Paulos. Tras cometer el crimen, intentó escapar. Compró tiquetes, salió del país y llegó a Panamá, desde donde pensaba volar a Turquía. Pero la alerta internacional funcionó y fue detenido en el aeropuerto de Tocumen. Luego fue deportado a Colombia. Así es, esa captura fue una clave porque si hubiera logrado huir, hoy estaríamos hablando de un caso que pues no tendría justicia. Bueno, algunos datos confirmados sobre el hallazgo del cuerpo y que podíamos investigar es quién lo encontró. El señor se llamaba Jorge Enrique Flores Chaparro, era un reciclador del barrio Versalles, de la localidad Fontibón, Bogotá. Salió de almorzar aproximadamente a las 2:55 p.m. del domingo 22 de enero del 2023. Llegó al contenedor de basura, donde usualmente realiza su labor, alrededor de las 3:15 p.m. Y fue cuando encontró la maleta con el cuerpo de Valentina adentro. Dijo que al ver la maleta dentro del contenedor, curiosidad y se acercó, pues miró dentro, trató de ver si había alguna posibilidad de ayudar y cuando reconoció que no había nada que hacer salió y fue al CAI más cercano para alertar a la policía. Y él describió que el cuerpo estaba morado y que las fosas nasales estaban con sangre. Y él no vio que hubieran signos de desmembramiento ni pistas visibles de ataque alrededor. También contó que pues nunca había visto algo así en su zona, o sea, algo así tan impactante, que normalmente pues que solía hacer sus recorridos habituales por el Parque Versalles. Según se dice que el uniformado que abrió la maleta donde se encontraba el cuerpo fue Carlos Augusto Prieto Castro, mientras que la necropsia estuvo a cargo del médico forense Juan Sebastián Morales. La sentencia está identificada pública 100160028202300259000 de 2024 en el Sistema Judicial de Bogotá, como la decisión de primera instancia en el proceso penal contra John Nelson Paulos. Las noticias de medios también se consignan en que la Fiscalía basó parte de su acusación en evidencias como grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a Paulos trasladando una maleta igual a la encontrada y abandonada en el contenedor. Bueno, y estas fuentes se afirman que Paulos, como le dije anteriormente, fue detenido en Panamá, en el aeropuerto de Tocumen, cuando intentaba abordar un vuelo a Turquía y luego deportado en Colombia. O sea, lo pueden creer, él antes quería escapar. El proceso judicial fue bastante largo y Paulos pues nunca aceptó los cargos y alegó que la muerte había sido accidental, pero pues las pruebas, como mensajes de WhatsApp, decían otra cosa, donde se veía su actitud de control, rastros de violencia psicológica y sobre todo el dictamen forense. En el juicio quedó claro que hubo asfixia mecánica, que Valentina luchó, que el crimen no fue un accidente y que después, en lugar de pedir ayuda, él trató de deshacerse del cuerpo y lo metió en una maleta y lo abandonó. Exactamente, esa frialdad fue muy determinante para el juez. En junio de 2024, la sentencia fue contundente a 42 años de cárcel, feminicidio agravado. Esto fue una condena ejemplar, obviamente, para el país,
donde muchos de los feminicidios quedan impunes o pues reciben penas bajas también. Una breve línea del tiempo de los hechos sería: el cuerpo de Valentina Tres Palacios fue hallado dentro de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá. Este hecho ocurrió el 22 de enero de 2023. La noticia se movilizó de inmediato al CTI, Fiscalía y Dijín. Aseguramiento de la escena y primeras diligencias. Tanto la fiscalía como la policía acudieron al lugar y aseguraron la escena. Hicieron fotografía forense, embalaje de la maleta y del cuerpo, toma de muestras biológicas y preservación de los elementos, tanto maleta, ropa, cinta, etc. Los objetos y el cadáver fueron sometidos a cadena de custodia y enviados a medicina legal y laboratorios forenses. En el apartamento 802 del edificio Capadocia, allí se incautaron, entre otras cosas, como rollos de cinta aislante negra que coinciden con el sello de las maletas, manchas en el colchón y otras muestras biológicas. Testigos como la empleada de aseo del vecino, conductor de servicio, y aportaron detalles y sobre todo que pues hubo movimientos y rasguños visibles en el Paulus. Necropsia, peritaje médico legal. El Instituto Nacional de Medicina Legal practicó la necropsia e incluyó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, estrangulamiento, y encontró hematomas, surcos que indican violencia y defensa por parte de la víctima. Estos informes fueron claves para tipificar el hecho como homicidio-feminicidio. En la obtención y en los análisis del video, pues la Fiscalía solicitó y recopiló varias grabaciones de cámaras de seguridad de distintas fuentes, como lo fueron las cámaras del edificio, las cámaras de los pasillos y de los ascensores, cámaras de la vía pública, cámaras de comercio y seguimiento en vías, y finalmente imágenes migratorias y de los aeropuertos. Con este material, más o menos entre 500 y 800 horas de registro, los peritos hicieron una reconstrucción minuto a minuto de los movimientos de Paulos y Valentina, la entrada y la salida del apartamento, maniobras con maleta y el trayecto hasta donde abandonó la maleta. Esa reconstrucción permitió ubicar cuándo y cómo se trasladó la maleta. Bueno, ¿cómo se obtuvieron esos videos? La Fiscalía pide formalmente las grabaciones al administrador del edificio, a comercios o a autoridades de tránsito terminal aérea. Cuando es necesario, se pide orden judicial para preservar las imágenes y se hacen copias que entran en cadena de custodia. En este caso, la Fiscalía presentó una línea de tiempo en audiencias públicas. Entre las evidencias que vincularon a Paulos está una cinta adhesiva. En la maleta hallada, dentro del contenedor había una cinta negra. Y cuando a Paulos lo capturaron en Panamá, la Fiscalía encontró un rollo muy parecido entre sus pertenencias. Entonces, los peritos compararon ambas cintas y analizaron sus similitudes. Bueno, y aparte de eso, tenemos las huellas. El Instituto de Medicina Legal examinó fragmentos de huella palmar hallados en la cinta adhesiva y se informó que estos fragmentos correspondían a John Nelson Paulos efectivamente. Los medios consignaron esa información que Medicina Legal confirmó la correspondencia entre las huellas de la cinta y Paulos. Esa pericia fue presentada como prueba relevante. En las muestras biológicas y de manchas se tomaron con hisopos y otras muestras en el colchón, muebles y dentro de la maleta. Esos materiales fueron remitidos a laboratorios forenses, donde se miró el ADN y el análisis clínico toxicológico cuando fue necesario. Bueno, y las pruebas digitales y pruebas de seguimiento, que en este caso las cámaras del aeropuerto y migración, mostraron el tránsito del vehículo y a Paulos en la zona de migración antes de salir del país. Con estos registros y la información de los tiquetes, como registros de alquiler de vehículo y del apartamento, la Fiscalía armó la trazabilidad del desplazamiento de Paulos desde el lugar del crimen hasta su salida hacia Panamá. Celular o evidencia digital. En la investigación también jugaron un papel las evidencias telefónicas, como mensajes, fotos o ubicaciones. Medios informaron que los forenses revisaron el iPhone de Valentina y que hay indicios de intento de manipulación del teléfono por parte de Paulos.
Por ejemplo, él intentó deshacerse del celular. También mencionaron la posibilidad de que Paulos hubiera desbloqueado el iPhone con el Face ID. Estas evidencias digitales alimentaron la cronología y la motivación, es decir, celos, control para la víctima. Testimonios y otras pruebas de campo. Testigos como la persona de aseo del edificio, conductores que prestaron servicio, en este caso un Uber, vecinos y el reciclador que encontró la maleta. Todas estas personas fueron citadas y sus relatos complementaron lo visto en las cámaras y permitieron confirmar detalles, por ejemplo, descripción del carrito de mercado para mover la maleta, momentos en que Paulos bajó la maleta y la trasladó al contenedor. En la intervención internacional y captura con la evidencia recolectada, las autoridades emitieron una alerta internacional, donde Paulos fue localizado y detenido en el aeropuerto de Tucumán. Esto es en Ciudad de Panamá. Cuando intentaba seguir su viaje, Panamá lo deportó, lo entregó a Colombia y fue traído para judicializarlo. Estuvo la coordinación entre la Interpol, Migración y la policía. En los resultados de pericias y en el cierre del caso se encontraron pericias claves como lo fue la necropsia que determinó asfixia mecánica y lesiones, coincidencias de huellas palmares en la cinta según medicina legal, coincidencia de cinta incautada con cinta de la maleta, la reconstrucción videográfica que fueron las centenares de horas que ubicaban a Paulos sacando y trasladando la maleta, trazabilidad migratoria y movimientos del vehículo. Con ese conjunto probatorio, la Fiscalía presentó acusación y en junio del 2024 un juez condenó a Paulos a 42 años por feminicidio agravado y delitos conexos, como lo fue el ocultamiento y alteración de las pruebas. Lo que se encontró en la escena del crimen fue una maleta azul, que era la que contenía el cuerpo, cinta adhesiva negra que fue utilizada para sellarla, manchas en el colchón de la habitación principal y rastros biológicos en el piso y en los muebles. También objetos de la víctima como su ropa interior y fajas que coincidían con los videos. Entre las pertenencias de Paulos, que ya había mencionado anteriormente, que cuando a él lo capturaron se encontraron un rollo de cinta muy similar. También grabaciones de cámaras del edificio y de la calle que registraron cada uno de sus movimientos. Bueno, una breve explicación que aparece en el expediente sobre las técnicas forenses es la explicación a alto nivel, instrucciones prácticas, la necropsia, anatomopatología, examen para establecer causas de muerte, si fue asfixia, estrangulamiento, lesiones, contusión y fecha aproximada de la muerte. Bueno, la lofoscopia y la dactiloscopia. Esta es la búsqueda y comparación de huellas latentes en objetos, en este caso el fragmento de la cinta. Es la comparación con fichas dactilares o con las huellas tomadas al detenido, que estas las hace medicina legal y realiza un análisis de estas huellas. Análisis de ADN, biología forense. Muestras biológicas como sangre, fluidos y piel enviadas al laboratorio para comparación de perfiles conocidos. Dentro de la evidencia traza se analizaron fibras, pegamento y cintas. Los peritos realizaron comparaciones físicas y también pruebas químico-mecánicas entre los adhesivos y cintas encontradas en la escena del crimen, los que también fueron incautados. Se realizó un video forense y se reconstruyó temporalmente la escena, y lo que se hizo fue una sincronización de grabaciones de diferentes cámaras para reconstruir la cronología minuto a minuto. La pericia digital es la extracción de datos de teléfonos, de mensajes, fotos, ubicaciones, entre otros, y del historial migratorio, que es la compra de etiquetes para rastrear movimientos. Algunas observaciones sobre la fuerza probatoria es que en este expediente no fue solo una prueba, sino la confluencia de muchas cosas. En este caso, la autopsia. A esto súmele las huellas en la cinta,
Pero agréguele los rollos de cinta entre pertenencias de Pablos. Además de esto, los videos que ubican a Pablos moviendo la maleta. También los rastros biológicos y la trazabilidad migratoria. La Fiscalía presentó ese embalaje probatorio en audiencias y la sentencia judicial recogió esa valoración. O sea, no tenía cómo salvarse. Pero el caso no se quedó solo en los tribunales. Salió a las calles, hubo indignación de la gente, la cual fue enorme. Hubo plantones, protestas feministas, mensajes en redes con el hashtag Justicia para Valentina. Los constantes celos, presión de redes sociales, intentos de aislarla son comportamientos que hizo Pablos y Trazabilidad migratoria. La Fiscalía presentó ese embalaje probatorio en audiencias y la sentencia judicial recogió esa valoración. O sea, no tenía cómo salvarse. Pero el caso no se quedó solo en los tribunales. Salió a las calles, hubo indignación de la gente, la cual fue enorme. Hubo plantones, protestas feministas, mensajes en redes con el hashtag Justicia para Valentina. Los constantes celos, presión de redes sociales, intentos de aislarla son comportamientos que hizo Pablos y estos comportamientos pues parecen pequeños, pero son las primeras señales de una relación violenta. Esto se convirtió en un símbolo, no solo en Colombia, obviamente fue más internacional, también fue noticia. Univisión, El País, Infobae, todos hicieron seguimiento, y no era solo por lo trágico, sino porque mostraba una problemática global. La violencia contra las mujeres no conoce fronteras. Sí, y lo más duro de este caso es que estaban todos los titulares. En Colombia seguían ocurriendo feminicidios cada semana y el nombre Valentina puso rostro a una estadística aterradora. Bueno, en el análisis psicológico y social, algo importante es entender cómo se llega a este punto. Las investigaciones mostraron que Pablos ejercía un control constante, como celos, revisión de redes sociales, intentos de aislarla. Son comportamientos que parecen pequeños, pero son las principales señales de una relación violenta. Muchas veces la gente piensa que la violencia solo es física, pero también la violencia psicológica, como por ejemplo los celos extremos, las amenazas veladas, todo eso va construyendo un círculo que puede terminar en feminicidio. Bueno, a todas las personas que nos escuchan y escucharon todo ese podcast, por eso es tan importante hablar de la prevención sobre todos esos temas. Si esas señales se reconocerían a tiempo, muchas mujeres podrían salir de esas relaciones antes de que sea demasiado tarde. Deberíamos de prestar ayudas, no sé, de alguna forma, colaborarles a ellas si son conocidas o algo así, pero no las dejemos solas. La memoria de Valentina, más allá del crimen, hay que recordar quién era Valentina. Tenía solo 23 años, pero ya era reconocida como DJ en el ambiente de la música electrónica en Bogotá. Tocaba en discotecas, tenía seguidores y soñaba con llevar su música al extranjero. Sus amigos y familiares la describían como una persona alegre, soñadora, disciplinada, una mujer que estaba construyendo un gran futuro. Este caso que ocurrió no solo arrebató la vida de Valentina Tres Palacios, sino que también pues destruyó el sueño de sus familiares, de sus amigos cercanos y de un público que apenas empezaba a verla crecer. Este feminicidio no solo fue noticia en Colombia, sino a nivel internacional, porque la Interpol lo estaba buscando y la captura fue en Panamá. Por lo tanto, incluso llegó hasta Europa. Él era ciudadano estadounidense. Entonces, imagínate, hubo las imágenes de la captura en Panamá, del juicio, de las audiencias y también que lo transmitieron en directo. Hoy incluso el caso ya aparece en libros, reportajes, documentales y se planean producciones audiovisuales, pero lo importante es que no se convierta en un producto de consumo, sino en una memoria que genere conciencia más que todo en un país como lo es Colombia.
Exacto, así es, que pues no quede como un morbo mediático, sino como una historia que sirva para exigir cambios sociales. Pues en este caso nos deja varias lecciones. La primera es la justicia puede ser efectiva cuando hay presión social y pruebas sólidas. La segunda, que hay que aprender a detectar las señales de violencia. Muchas veces las víctimas no denuncian porque no saben que lo que viven ya es violencia. Como sociedad deberíamos cambiar la manera en que entendemos las relaciones. O sea, el control, los celos y la posesión no son amor, son violencia. Bueno, y pues finalmente, ya para cerrar el tema, que cada sentencia como esta, que tenga un precedente, una imagen, porque pues la condena de Paulus a 42 años que sirva para los más agresores y que sepan que no hay impunidad. En este expediente no fue solo una prueba, sino la confluencia. Fueron autopsia, huella en la cinta, rollo de la cinta entre pertenencias de Paulos, videos que ubican a Paulos moviendo la maleta, relatos biológicos y trazabilidad migratoria. La fiscalía presentó ese embalaje probatorio en audiencias y la sentencia judicial recogió esa valoración. La historia de Valentina Tres Palacios duele, pero también moviliza. Ella se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia de género. Bueno, no vale que la recordemos solo por cómo murió, sino por lo que fue, una mujer talentosa, alegre y llena de sueños. Todos digamos justicia para Valentina y para todas las que ya no están. Y que nunca dejemos de repetirlo, ni una menos. Bueno, gracias por la invitación a este podcast y pues ustedes me piden que hable del homicidio de Valentina Tres Palacios. Todos conocen, digamos, ese caso porque fue de público conocimiento y fue de connotación nacional en Colombia. Una joven de 23 años, DJ, que era muy conocida en la ciudad de Bogotá y que en enero del 2023 fue ultimada por un ciudadano americano. Yo pienso que más allá de la tragedia y el dolor que dejó en su familia, incluso en la misma sociedad, este caso en Colombia se convierte en un referente para analizar aspectos importantes en investigación criminal y en el contexto del fenómeno social y jurídico, que es el tema del feminicidio. Entonces, desde el punto de vista de la investigación criminal, lo primero que nosotros en la academia podemos resaltar es la reacción inmediata del ente acusador, en este caso la Fiscalía General de la Nación, y que una vez se encuentra ese cuerpo sin vida por parte de un reciclador en un contenedor de basuras en la localidad de Fontibón, creo que sucedió allá, de inmediato se activó, digamos, el acto urgente de investigación, se realizó una inspección técnica a cadáver de manera minuciosa, completa, metódica, se hizo la fijación fotográfica y biográfica de esa escena del crimen y se recolectaron elementos materiales probatorios útiles para el desarrollo del caso en contexto. Entonces, aquí es importante que nosotros nos detengamos a pensar en la evidencia física cuando se conserva y se documenta, digamos, con el rigor de los procedimientos del manual de cadena de custodia, de los procedimientos acertados, digamos, de la policía judicial, y esto se convierte en el primer momento en la activación del proceso penal en Colombia y se convierte en la columna vertebral de cualquier caso en lo penal. Si vamos a mirar, fue relevante, digamos, para el caso y para la judicialización de este personaje, el resultado de la necropsia médico-legal, donde efectivamente se determina que la causa de la muerte fue el estrangulamiento mecánico con signos de violencia física. Esta mujer fue golpeada, maltratada, ¿cierto? Y estrangulada por este ciudadano
americano. Entonces, este hallazgo permitió descartar otro tipo de hipótesis, digamos, se orientó, digamos, la línea de investigación en tratándose de un homicidio doloso y se enmarca en ese momento desde el mismo conocimiento de la noticia en un feminicidio. Eso es bien relevante, digamos, para nuestro contexto y para la política criminal de nuestro país. A partir de ese momento, la investigación criminal avanzó de manera rápida. Si ustedes se dan cuenta, eran, digamos, reportajes en medios de comunicación constante que mostraban a John Paulos en medio de filmaciones de la obtención de los videos obtenidos en el acto urgente en el edificio de apartamentos donde vivía la DJ, perdón, iba a decir la influencer, que fue ultimada, y donde este señor Don Paulo sacaba en un carrito de mercado, sacaba a la niña, a la mujer, ¿cierto? Y inmediatamente la ingresó a un vehículo y inició el desplazamiento. Entonces también vemos cómo dentro de ese paso sistemático, esos momentos desarrollados e inmediatos por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial del CTI, se confirmaron, digamos, registros migratorios de este señor, la salida de Colombia hacia Panamá, el destino final que era después de Panamá llegar a Turquía, y se trabajó coordinadamente con otras policías judiciales. Interpol tuvo mucho que ver en el procedimiento de captura, se hicieron, digamos, las coordinaciones con otras autoridades, digamos, de nivel internacional. Y como en este caso, en investigación criminal, se combinaron, digamos, aspectos como el avance de la tecnología en la investigación criminal, el uso de la inteligencia artificial en la investigación criminal, la cooperación internacional en la investigación criminal, la ciencia forense para conducir rápidamente a la identificación del autor, la importancia, en este caso, según lo que ustedes, digamos, me sugieren en el podcast, es la importancia de la recolección de evidencia traza en la investigación criminal, la importancia y de la exploración, digamos, de impresiones latentes, tanto en el lugar del hecho como incluso también en el elemento en el que se transportó la víctima. Este caso no solo nos habla de la técnica y de los procedimientos, este caso nos lleva a un fenómeno mucho más profundo y es el feminicidio en Colombia. Yo creo que recuerdan ustedes el caso de Rosalvira Celis, que crea, digamos, el Congreso de la República crea la ley 1761 del año 2015, que reconoce el asesinato de Rosalvira Celis como un feminicidio, una mujer que por razones de género fue ultimada, fue golpeada, fue apaleada, ¿cierto? Y entonces en este momento otra vez se reactiva esa importancia, digamos, de este tipo de delitos donde está inmersa una mujer que es puesta en posición de indefensión por parte de un sujeto, en este caso un ciudadano americano, quien ejercía sobre ella, digamos, un control y adicionalmente la manipulaba. Y por otro lado era una persona que la estaba controlando. Él vivía en Estados Unidos, pero ella inició esa relación, si no estoy mal, esta relación era una relación a distancia hasta que esta persona llegó acá a visitarla y en esos días que estuvo fue donde se sucedieron los hechos. Entonces, no perdamos de vista en este tema o en este asunto de estudio ese hecho tan trascendental que fue el feminicidio, que es un crimen que afecta a toda una sociedad. Y por eso el Estado colombiano, dentro de su política criminal, debe de ser garante de proteger a la mujer asesinada por el hecho de serlo, por el hecho de ser una persona indefensa, por el hecho de existir el machismo en nuestro país. Entonces, es ahí donde la misma Constitución Política, los tratados internacionales como la Convención de Belén, determinan que el feminicidio que ocurre no solo es una falla, digamos, de la convivencia social, sino también es un cuestionamiento directo a la eficacia de las instituciones y al interés de la misma política del Estado para proteger a la sociedad. Entonces, para concluirles, este caso nos deja varias lecciones.
para nosotros que nos estamos formando como investigadores criminales, entonces reafirma, ¿cierto? Una frase que yo utilizo mucho con ustedes en las clases, que es el tiempo que pasa es la verdad que huye. ¿Recuerdan esa frase del investigador criminal Lockhart que decía eso? No se puede dejar pasar el tiempo, sino que nosotros de manera inmediata tenemos que llegar a ese lugar donde se cometió la conducta para realizar todos los actos de investigación, recolectar y recuperar todos los elementos materiales probatorios con el fin de identificar y individualizar al autor de la conducta. Y en lo social nos recuerda que el feminicidio no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una parte de una cadena de violencia que el Estado y la sociedad deben de combatir con educación, con prevención y efectivamente con administrar justicia. Al final, qué bueno que ustedes hoy en día en la academia están recordando este caso de la señorita Valentina Tres Palacios, porque evidencia, digamos, el por qué para nosotros como sociedad debemos de tener muy claro la importancia de la mujer en la vida colombiana, en la cotidianidad de nuestro territorio nacional, y que la violencia de género es un hecho que lamentablemente es de trato sucesivo, que se sigue reiterando y repitiendo en nuestro país, y que debe ser custodiada, debe ser protegida por el Estado y por los entes que hacen parte de, digamos, la estructura de nuestro Estado. En este caso también encargados de hacer justicia, la misma Fiscalía como ente acusador y la misma rama judicial como encargados de hacer justicia. De verdad, muchas gracias por la invitación, apreciados estudiantes, y recuerden que cualquier cosa cuentan conmigo.